Una gran cantidad de personas considera imprescindible la ayuda ajena para progresar. Aguardan a que alguien externo les dé ánimo, les impulse o los libere de la inmovilidad. Piensan que son incapaces por sí mismos. No obstante, la realidad es que nadie acudirá a socorrerlos. Yo, Brian Tracy, he constatado que los mayores éxitos surgen justamente en instantes de aislamiento, donde faltan los halagos, observadores o asistencia. Ahí es donde se moldea el carácter y el individuo revela su poderío auténtico. Al encontrarte sin nadie, te ves forzado a confrontar tu propia persona, lo cual representa el reto supremo. No existen desviaciones ni pretextos, únicamente tú y tus determinaciones. Si consigues mantenerte inquebrantable cuando nadie te presta atención, si persistes aunque nadie apueste por ti, te transformarás en una fuerza imparable. No hay que temer a la soledad, teme más bien el depender perpetuamente de terceros para seguir adelante. El aislamiento no es una sanción, es una posibilidad. Es el espacio donde la persona se desarrolla, donde la mente adquiere firmeza y el espíritu aprende a valerse por sí mismo. Solo cuando eres capaz de caminar sin acompañantes, estás preparado para dirigir. Cuando nadie tiene fe en ti, cuando la situación parece colapsar y el mutismo se convierte en tu único aliado, llega un momento en que la aflicción se convierte en lucidez. Comienzas a comprender que la vida no te debe favores. Nadie tiene la obligación de apoyarte, oírte o reconocerte. En ese preciso momento, encaras la realidad más difícil, pero a la vez más emancipadora. Te hallas totalmente a solas con tu compromiso. Aunque esto se perciba como un juicio, en realidad marca el comienzo de tu libertad. Al cesar la expectativa de que los demás te rescaten, retomas la autoridad para lograrlo por cuenta propia. Comprendes que tu porvenir no está supeditado a los eventos, sino a la resolución cotidiana de no seguir adelante, aunque tu progreso sea inadvertido. Una energía vital solo emerge en el recogimiento. Es la autodisciplina que no persigue la aceptación, el sacrificio que permanece privado, la tolerancia que carece de galardón. Es sencillo ser perseverante con público, pero el verdadero desarrollo ocurre cuando actúas sin observadores. Cada amanecer que escoges laborar en reserva, cada jornada en que persistes sin estímulo externo, edificas una fortaleza interior que es inquebrantable. Al evaporarse el reconocimiento ajeno, la propia autoaceptación se vuelve tu cimiento. Y al alcanzar ese estado, ninguna persona o situación podrá detenerte. Una gran parte de la gente sucumbe porque evalúa su crecimiento basándose en el aplauso de otros. Si nadie les da ovaciones, asumen que seguir es inútil. Sin embargo, las personas que verdaderamente transforman su camino vital no ansían fama, sino un sentido de vida. Comprenden que el triunfo no se manifiesta cuando son vistos, sino cuando ellos asumen un compromiso incondicional. Prosperar sin respaldo es un reto, sin duda, pero es el factor que distingue a los soñadores de los realizadores, pues el triunfo no reside en tu compañía, sino en tu esencia al estar solo. El silencio puede resultar penoso e incluso agobiante, mas también tiene un efecto depurador. Te fuerza a liberarte de la búsqueda de validación, a encarar tus temores, a admitir tus flaquezas y a remodelarte por completo. Llegas a la conclusión de que ninguna persona que haya conseguido algo extraordinario lo logró con confort o bajo un coro de elogios continuos. Quien ascendió a la cumbre transitó previamente por el mutismo, la negación, la fatiga y la incertidumbre, pero jamás se rindió. Consiguió depositar su certeza en su evolución aun cuando nadie más la comprendiera. Y esa convicción, esa firmeza personal, se vuelve el fundamento para todo logro futuro. Pues al asimilar la marcha en solitario, pierdes el temor a fracasar, abandonas la dependencia, la necesidad de suplicar afecto o la búsqueda de visto bueno en miradas externas. Te conviertes en un ser autónomo a nivel afectivo, cognitivo y espiritual. Esta clase de libertad es invaluable. Es lo que te permite permanecer estable ante la adversidad cuando otros te defraudan o las circunstancias te son desfavorables porque tienes la certeza de que, incluso sin apoyo, cuentas contigo. Y mientras esto sea cierto, nunca te encontrarás en el abandono real. En el retiro, cada idea se magnifica, las incertidumbres ganan potencia, las memorias se vuelven más densas y el mañana es más impreciso. Comienzas a preguntarte si el camino merece la continuidad, si el trabajo tiene valor sin validación, o si el destino te sugiere abandonar. Sin embargo, lo que sucede es que la existencia te examina, mide si tu voluntad de progresar es genuina o una simple fantasía fugaz. Cualquiera puede anhelar una vida mejor, arropado por el aliento, pero solo los hombres con auténtica resolución siguen caminando cuando no tienen a nadie más a su lado.
Esta marca la distinción entre la aspiración frívola y la profunda razón de ser. El estar solo se transforma en un implacable reflejo. Te enseña tu verdadera identidad, desprovista de adornos, alabanzas o elementos que te desvíen. Expone tus vacilaciones, tus fallas y tus justificaciones. Si posees la valentía de observarte con sinceridad, también notarás tu capacidad latente. Entiendes que al interior existe una fuerza mayor a la que suponías, una mayor capacidad de adaptación y una aptitud de transformación superior a lo que te han reconocido. Para hallar esta energía, requieres permanecer en tu propia compañía, aunque en el comienzo sea doloroso o te cause confusión, ya que la evolución siempre reside tras el sufrimiento. Toda persona que modificó su existencia debió transitar un momento en que la meta parecía inalcanzable, carente de orientación, apoyo o seguridades. Justamente en ese espacio, comprendió el significado de la confianza dirigida no hacia otros, sino hacia él mismo. Al carecer de estímulo externo, se presentan dos alternativas: claudicar o volverte tu propio motor para seguir. Si optas por la última, ocurre una mutación permanente. Tu intelecto abandona la necesidad de alivio y se dedica a encontrar vías. Tu vigor se desplaza de los lamentos hacia la mejoría. Aquello que antes era una ausencia se vuelve una motivación. Habrá madrugadas donde tu progreso será imperceptible y jornadas donde tu dedicación se sentirá inútil, pero son esos lapsos los que te definen. Constituyen los pilares ocultos de tu resistencia, pasan desapercibidos e ignorados, pero propician que, con el tiempo, despiertes con una convicción inmutable, porque asumirás que el coraje no se forja en compañía, sino al persistir con el espíritu agotado. Este es el contraste entre quienes reclaman auxilio y quienes ofrecen soporte, entre quienes aguardan el impulso y quienes lo generan. El aislamiento no te aniquila, te desenmascara, elimina lo superfluo y conserva lo medular, tu temperamento. Al ser capaz de cargar con el peso de tu propio mutismo, también adquieres la habilidad de mantener tu meta sin recurrir a terceros. Esto, aunque parezca mínimo, es lo que reorienta tu vida. Mientras que la ausencia de otros paraliza a la mayoría, tú avanzas por elección. Y cada avance en solitario, por más modesto que parezca, te aproxima a tu expresión más robusta y plena. Una identidad que ya no teme la pérdida, porque asimila que lo esencial, la determinación para avanzar, nunca se perdió. Hay un instante en el recorrido vital donde la quietud resulta atronadora, no se reciben comunicaciones, llamadas, ni estímulos verbales, solo existes tú, tus ideas y una pesada ausencia. Es en este crucial momento donde muchos claudican, dudando del mérito de su trayecto, creyendo que no poseen la capacidad para soportar tanta carga. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que dicho período, el más sombrío y aislado, constituye el límite de la metamorfosis. No representa el término, sino el origen de la auténtica modificación. Para resurgir, cada individuo debe cruzar su propia oscuridad interna, una fase donde eres invisible, carente de fe ajena, y tu único recurso es la resolución de perseverar una jornada más. Ante la falta de compañía, la psique procura amparo. Algunos lo encuentran en la memoria, otros en actividades evasivas y otros simplemente se desmoronan. No obstante, quienes eligen superar la situación aprenden a hacer de ese retiro su guía. Empiezan a percibir los mensajes que su voz interna les ha enviado a lo largo de los años. Comienzan a identificar las conductas limitantes, las ideas autodestructivas y las aprensiones que se ocultan bajo la cautela. En el mutismo, todo se intensifica. Los desaciertos, las ambiciones, las cicatrices y también las realidades. Cuando te permites observarlo sin escapar, una reestructuración ocurre en tu ser. Dejas de necesitar la aceptación externa o el refuerzo provocado por la adulación. Concluyes que tu razón de ser no está ligada a tus compañeros, sino a tu nivel de entrega personal. Superarse sin apoyo implica volverse tu única red de sustento. Ninguna persona vendrá a despertarte cada mañana. Nadie te traerá a la mente el motivo de tu inicio. Nadie te reimpulsará si te desvías del camino. Eres tú, y solamente tú. A pesar de que se sienta como una responsabilidad pesada, es a la vez un privilegio, pues durante este recorrido cultivas la destreza suprema, la dominio propio. No se trata de un estímulo momentáneo, ni del entusiasmo de un mensaje emotivo, sino de la ejecución constante y discreta de tus obligaciones, incluso al sentir desgano o si el éxito se percibe distante. Esta constancia determina quién alcanza la meta y quién se limita al deseo.
Graba esto. El retiro no es un oponente, sino un cribado. Desecha a la gente, las rutinas y los paradigmas que no están hechos para llevarte a la próxima fase. Te despeja para que lo esencial pueda ocupar el espacio. Al asimilarlo, cesas tu rechazo a la ausencia. Comienzas a invertir ese tiempo en tu propia edificación. Estudias, adquieres conocimientos, te atiendes y te concentras. Observas que tu vigor ya no se diluye en diálogos vanos, vínculos sin dirección o juicios de terceros. Hallas que la serenidad no está en la multitud, sino en tu habilidad de estar bien contigo sin experimentar carencia. Y ahora, una realidad que a muchos les cuesta aceptar. Si eres incapaz de estar en tu propia compañía, jamás sabrás compartirla. Esto se debe a que el aislamiento te instruye a no ser un satélite, a no requerir, a amar sin desdibujarte. Te muestra el mérito de tu andar, tus éxitos y tu evolución individual. Cuando logras la armonía interna, dejas de implorar cariño y pasas a seleccionarlo. Abandonas la súplica de ocasiones y empiezas a forjarlas. Detienes la búsqueda de aprobación y empiezas a emitir confianza. Todos estos atributos se originan en el mutismo, en la carencia, en la molestia de carecer de un punto de apoyo. No debes equiparar la soledad con el desamparo. El retiro es un momento, no una condición final. Es el espacio donde se gesta la magnificencia, aunque inicialmente se asemeje a un páramo. En esa tierra, si depositas constancia, recogerás independencia. Si depositas concentración, recogerás logros. Si depositas convicción, recogerás tranquilidad. Nada de esto se materializa si persistes en la espera de que alguien más actúe por ti. La existencia honra a la persona que se pone de pie a pesar de la carga, que sigue caminando aun cuando no hay iluminación ni observadores, ya que el cosmos siempre cede ante el perseverante. Y al revisar el pasado, notarás una cosa: todo tu sufrimiento, tus pérdidas y tus desafíos en solitario eran indispensables. Funcionaron como el crisol que moldeó a la persona que estaba destinada a ser. Existe un lapso en que la quietud se vuelve tu cómplice, incluso si al inicio te resulta repulsiva. Comienzas a constatar que tu libertad aumenta a medida que disminuye tu necesidad de beneplácito externo. Ya no demandas que alguien confirme tu rumbo porque lo tienes claro. Dejas de aguardar compañía para progresar al haber comprendido que el viaje crucial se emprende en solitario. Pero esta revelación no sucede de pronto. Ocurre cuando te hastas de esperar, cuando observas que nadie más ejecutará tu labor y resuelves hacerla por ti mismo. Aún con dolor o con temor, es allí donde se inicia la auténtica autonomía sentimental, al descubrir que eres capaz de sostenerte sin el soporte que alguna vez consideraste fundamental. Te invito a reflexionar con sinceridad. ¿En cuántas ocasiones detuviste tu avance por sentirte desprovisto de compañía? ¿Cuántas posibilidades se esfumaron esperando estímulo o comprensión de otros? Quizás sea el instante de abandonar la búsqueda de un compañero de ruta y empezar a transformarte en el tipo de persona que inspira a los demás a unirse. Esta es la división entre el que se lamenta y el que encabeza, ya que el líder no protesta por la ausencia, utiliza el retiro como preparación, no requiere de alboroto sino de enfoque. Mientras otros persiguen ser entendidos, él genera logros. Considera esto. Los conocidos pueden marcharse, las amistades evaporarse, e incluso tu propia familia puede no sintonizar contigo. Pero en tanto tú no te rindas, la situación es recuperable. Tu existencia tiene el potencial de mutar totalmente cuando asumes la gestión total sin fiarte de nadie. Cesa la acusación, la explicación, la inacción y pasas a la obra. El universo es de aquellos que no precisan visto bueno para actuar, de quienes siguen adelante a pesar del temor, de quienes convierten la duda en energía, puesto que, mientras muchos se detienen a la espera de compañía, otros progresan en solitario y acaban dirigiendo. Si me escuchas, tómate un instante y hazte una pregunta. ¿Qué actividad pospones a causa del temor al aislamiento? Exprésalo en el espacio de comentarios. Sé transparente, no por mi beneficio, sino por el tuyo, ya que la simple admisión es, a veces, el paso inicial para la superación. Si todavía no lo has hecho, únete a la comunidad para continuar nutriendo tu mente diariamente, no por el crecimiento de este medio, sino por tu evolución individual, ya que el contenido que absorbes también moldea tu ser. Si seleccionas contenidos que te motiven al desarrollo gradual,
tu realidad empezará a manifestar esa perspectiva. El progreso en solitario no implica frialdad o distanciamiento, sino potencia. Significa que ante el colapso podrás mantenerte firme, que mientras la duda asalte a otros, tu fe persistirá. El triunfo genuino no se determina por la presencia de otros, sino por tu valía en la ausencia. Y al dominar el avance con certeza individual, la existencia te acercará a quienes estén dispuestos a unir fuerzas, no por carencia, sino por una visión mutua. Al asumir que nadie llegará a rescatarte, algo dentro de ti se modifica de forma permanente, dejas de esperar indicios, cesas la petición de enfoque, dejas de creer que el entorno te debe algo, reconoces que el único capaz de otorgarte una nueva realidad eres tú. Y aunque esta realidad sea pesada, también otorga libertad. Mientras aguardas la comprensión ajena, el tiempo sigue su curso y las oportunidades se diluyen. Pero en la jornada en que resuelves actuar sin necesitar a nadie, tu senda comienza a desplegarse, no de manera abrupta, sino gradualmente, como un engranaje que al principio es laborioso de impulsar, pero que después no hay quien lo detenga. Una gran cantidad de personas equipara el soporte con la redención, asumen que la presencia de otros les proveerá vigor, pero ignoran que la auténtica firmeza surge al carecer de respaldo. Cuando la fatiga te supera y a pesar de ello te reincorporas, cuando la derrota te avergüenza y sin embargo persistes. Cuando el temor te insinúa la incapacidad, pero tú continúas, esos instantes son los que moldean tu temperamento, no en la bonanza, sino en el aislamiento, al elegir no desistir. Mantener la esperanza con apoyo es sencillo, pero mantener la convicción en la absoluta soledad es otro nivel de grandeza. Tu ambiente puede transformarse, tus relaciones pueden disiparse, e incluso aquellos que prometieron lealtad pueden retirarse. Esto no indica el fin de la travesía, simplemente, la vida te concede margen para la expansión. Cada vacío cumple un rol, cada partida proporciona una enseñanza. Si alguien se retira y te causa sufrimiento, no es una penalización, es una purgación. Es la posibilidad de autoexaminarte y cuestionar, ¿qué clase de individuo me comprometo a erigir desde esta experiencia? El retiro no tiene el poder de destruirte. El aislamiento te refina, conserva lo fundamental, lo que posee verdadero peso, tu tenacidad, tu dirección y tu finalidad. Superar obstáculos sin asistencia demanda valentía y además perspicacia afectiva. No es viable seguir quejándose por las carencias. Debes aprender a enfocarte en lo que efectivamente está bajo tu control. Si te encuentras sin compañía, emplea ese momento para desarrollarte, para robustecer tu intelecto, para engendrar aquello que la agitación ambiental te impedía percibir. El mayor desarrollo sucede en estas etapas, aunque sean imperceptibles. La maduración no siempre es una experiencia placentera. A menudo se experimenta como falta, hueco o agotamiento, pero la verdad es que estás mutando, estás transitando de ser el subalterno a convertirte en el dirigente. Casi toda la gente no tolera el estar sin compañía debido a su autodesconocimiento. Esto es lo que necesitas revertir. Tienes que aprender a deleitarte con tu presencia, a explorarte sin disfraces, a eximirte por los errores y a valorar lo adquirido. Al lograrlo, la existencia deja de ser una batalla incesante por la aceptación. Ya no es necesario probar nada, solo existir con una finalidad. Esa tranquilidad interna es el fundamento de toda magnificencia, dado que quienes han transformado el planeta primero modificaron su realidad interna, y esa mutación solo tiene lugar en quietud, sin observadores, sin audiencia, ni ovaciones. Por ende, si en el presente te sientes solo, mantén presente esto, no estás a la deriva, estás siendo forjado. Cada 24 horas que toleras el mutismo te tornas más resistente. Cada resolución que adoptas por propia cuenta edifica tu autonomía y cada muestra de dolor que viertes sin desistir limpia tu esencia. No te es necesario el acompañamiento para progresar, solo la voluntad, pues la jornada en que resuelvas verdaderamente superarte, ninguna fuerza podrá frenarte. El retiro es una circunstancia que a menudo se malentiende, no es una condena, es una convocatoria, es la existencia que te comunica. Ha llegado el momento de descubrirte sin interrupciones. Durante esos instantes en que no existe a quien solicitar auxilio, se presenta la oportunidad cumbre, aprender a creer en ti, no en la expectativa ajena, sino en tu propia certeza de creación. La mayoría evita esa quietud, la cubre con distracción, multitudes o excusas. Sin embargo, los individuos que evolucionan no escapan del aislamiento, lo encaran al comprender que en esa carencia reside la verdad sobre su identidad fundamental. Y al descifrar esto, ya no te asusta la ausencia, sino el malgastar el tiempo sin evolucionar.
Cada instante que optas por proseguir sin auxilio, estás redefiniendo tu narrativa. Confirmas que tu potencial no se basa en el acompañamiento, sino en tu dedicación. Existe un vigor inmenso en la persona que se levanta sin público, que se prepara sin audiencia, que labora sin reconocimiento. Este tipo de ser no persigue visibilidad, sino logros concretos. No requiere que le afirmen su capacidad, puesto que ya la conoce. La adquirió con esfuerzo, la captó en la adversidad, la fortaleció cada vez que la sociedad lo desairó, y esa resistencia no es adquirible, es edificada. Aprende a apreciar el curso de tu propia reformación. No procures cubrir cada hueco con actividades evasivas. Acostúmbrate a reflexionar en tu interior y observar tu metamorfosis. Cada jornada en retiro es un momento para refinarte, para desechar lo que ya no es útil y para redescubrir tu verdadera fuerza motriz. Numerosas personas no toleran este proceso porque demanda franqueza, te obliga a verte de cara y a aceptar que ciertas aflicciones fueron autoinfligidas. Sin embargo, al admitir esto, comienza la sanación, porque el aislamiento, cuando se maneja con discernimiento, no arruina, evoluciona. En ocasiones, proseguir sin asistencia se asemeja a andar en penumbras. Avanzas un paso y dudas de tu acierto. Das otro y la prueba de éxito es invisible. Pero te garantizo una cosa. Mientras mantengas el movimiento, el rumbo adecuado se hará evidente. El desacierto no radica en marchar en solitario. El fallo es pausar la marcha en espera de un guía externo. Nadie tiene el conocimiento de tu senda como tú. Nadie experimenta tus sensaciones. Nadie conoce tu carga. Por ello, tu desarrollo es intrínsecamente personal. Y esto es correcto, ya que los mayores desafíos se libran en la tranquilidad y los logros más trascendentales se celebran no con estruendo, sino con sosiego. Al alcanzar esta comprensión, tu perspectiva se altera. El vacío ya no te afecta con tanta intensidad, pues sabes que cada individuo que se apartó y cada instancia que dejaste ir te aproximó a tu núcleo, liberándote de lo superfluo. Aunque la evidencia no sea inmediata, la posteridad siempre demuestra que nada de lo extraviado era crucial. Tu verdadero sustento, tu motor, tu material de edificación, reside en tu interior. Esa energía no demanda aprobación o presencias, solo requiere determinación. Y desde el momento en que resuelves no detenerte, aunque todo esté en silencio, aunque nadie te acompañe, el triunfo es tuyo. La victoria no es la ovación, sino la calma que se alcanza al saber que lo entregaste todo por tu cuenta, y aún así continuaste. Llega un punto en el recorrido donde empiezas a valorar la quietud, abandonas la resistencia y comienzas a atenderla. Entiendes que en el centro de esa paz no te encuentras tan aislado como pensabas, estás contigo, y esto revoluciona tu realidad. Comienzas a dirigirte con mayor consideración, a demandarte sin aniquilarte, a otorgarte clemencia sin socavar tu fuerza. Descubres que la persona que antes ansiaba aceptación se ha disuelto. Ahora emerge un individuo más concentrado, más tranquilo, más despierto. Esta transformación se da en silencio, sin público, pero es perceptible. Se manifiesta en tu mirada, tu porte, en el modo en que resuelves las dificultades. Dejas de responder impulsivamente con angustia, operas con serenidad, ya no te subordinas a las opiniones externas, fías en tu propio juicio. El retiro te ha conferido sagacidad y este conocimiento es intransferible. Una gran parte de la gente recela del aislamiento al confundirlo con la deserción. No obstante, la deserción es una acción ajena. La soledad, por el contrario, proviene de tu interior y te inviste de autoridad. Es un suelo apto para replantarte. Te da la opción de definir el individuo que serás, el que murmura o el que dirige, el que lamenta lo ausente o el que valora lo edificable. El retiro te confronta con una disyuntiva. O te sumerges en ella o te alzas por su causa. La clave radica en tu reacción. Vista como represalia, te disminuye. Vista como práctica, te energiza. En el aislamiento, aprecias la calma posterior a cada desacierto. Te examinas con rigor, pero sin rencor. Asimilas que el error no te determina, pero la capitulación sí. Al entender esto, el miedo a fallar se desvanece. Tu estructura mental se modifica por completo. Cesas la búsqueda de rutas cómodas, sabiendo que el genuino desarrollo no reside en ellas. Adoptas un filtro más estricto con tu vigor, tus costumbres y las relaciones que permitas. Ya no aceptas cualquier presencia solo para evitar el vacío, pues entiendes que ciertas alianzas causan mayor daño que la propia falta. Al dedicarte tiempo suficiente, tomas conciencia de tu resistencia, revelas que la aflicción no aniquila, limpia, que las carencias no detienen, instruyen, que el retiro no te extingue, te aviva. Al alcanzar esa posición, la influencia externa se vuelve menos crucial, no por endurecimiento, sino por la capacidad aprendida de mantener tu propia flama viva.
Es la energía que te mantiene firme cuando el agotamiento te doblega, cuando la incertidumbre asalta a otros, cuando nadie más comprende tu trayectoria. Esa claridad interna es el sello que separa a quienes progresan de quienes permanecen estancados. Por lo tanto, si te encuentras en soledad, no lo interpretes como un punto débil. Es tu fase de forja, es la circunstancia en que te dispones para lo que has solicitado. Y sí, habrá sufrimiento, fatiga, pero no resultará inútil. Porque llegará el día en que el alboroto retorne, la multitud vuelva y las posibilidades se presenten, y tú estarás preparado. No requerirás que te indiquen el curso a seguir, no vivirás de estímulos externos, pues habrás adquirido una lección que pocos dominan. El individuo que aprende a marchar solo jamás volverá a depender de nadie para proseguir. Existe un poder que únicamente emerge al experimentar la pérdida total, cuando no queda nadie a quien achacar la culpa, al carecer de soporte o de expresiones de alivio. En esa coyuntura, la existencia te fuerza a la introspección, y es ahí donde se inicia tu mutación auténtica. Asimilas que no precisas tanto como pensabas, que la gente que se retiró te instruyó a valerte por ti, y que los vacíos dolorosos fueron esenciales para desligarte de lo que minaba tu vigor. La realidad es que no puedes avanzar si arrastras todas las cargas. La vida te pondrá en solitario para que aprendas a liberar, a adaptarte y a confiar únicamente en tu propia persona. Avanzar al estar solo no es meramente aguantar, es adquirir sensatez. Implica cesar la expectativa de que otros comprendan tu desarrollo. Nadie lo logrará, pues no pueden experimentar tus sensaciones. Desconocen la carga que portas, los combates silenciosos, ni las ocasiones en que consideraste claudicar. Pero esto es adecuado, no es necesario que te comprendan, porque el objetivo no es para ellos, es tuyo. Esta senda tiene como propósito robustecerte, refinarte, mutarte en un ser que no solo subsiste, sino que se vuelve más perspicaz, más inmutable, más despierto. Al ejecutar esto, el retiro deja de ser una penalización y se vuelve un soporte. La existencia posee un método peculiar de instruir. De primero, retira lo que no apreciabas, después te aísla y al concluir, te revela lo trascendente. En esta progresión al comienzo parece que te hundes, pero en verdad te liberas. Te emancipas de la dependencia, del miedo, de la búsqueda de agrado. En el centro de esa ausencia, adquieres la capacidad de autosoporte, no por vanidad, sino por firmeza. Comprendes que el estar solo no indica falta de afecto, sino que la vida te dirige a amarte primero. Y esta lección supera el valor de cualquier relación efímera. El desarrollo individual no existe sin malestar, la maduración no ocurre sin retiro, el triunfo es imposible sin un aislamiento transitorio. Quienes consiguieron hazañas debieron atravesar esta rutina, la deserción, la falta de entendimiento, la quietud impuesta, no como un castigo vital, sino como preparación. Por lo tanto, si actualmente te hallas en ese estado, sin guía, sin respaldo, sin seguridades, asimila lo siguiente. No te han dejado atrás, te están modelando. Cada jornada que te mantienes erguido, cada oscuridad en la que perseveras, cada elección de fe a pesar de la ausencia de evidencia, fortalece tu esencia, y vendrá un tiempo en el que todo cobrará sentido. Una mañana despertarás y percibirás que el sufrimiento se ha atenuado, que tus carencias han disminuido, que la gente que se alejó o te defraudó ya no te afecta. Serás un ser más robusto, más equilibrado, más lúcido, gracias a que esa profunda quietud y aislamiento te revelaron lo que ninguna presencia podría. La serenidad no reside fuera, sino dentro de ti. Al conquistar esa calma, el entorno global reajustará su trato hacia ti, ya que la existencia siempre honra a quien adquirió la capacidad de valerse por sí mismo. Al asimilar el estar en solitario y mantener el paso, independientemente de opiniones o carencias, te transformas en algo que escasos alcanzan, invencible. La persona que ya no requiere de apoyo externo para actuar, se libera. Y aunque la libertad no es siempre agradable, es el fundamento de toda grandeza. Ser independiente no implica nunca más necesitar a nadie. Significa que tu serenidad no está supeditada a presencias, que tu meta se conserva firme incluso ante la mutabilidad de la gente, el quebranto de compromisos o el fracaso de proyectos. Has cultivado la capacidad de autosustentarte, lo cual te confiere una firmeza que el entorno es incapaz de otorgar o arrebatar. Aquello que te causaba pena, hoy te vigoriza. Lo que motivaba tu incertidumbre, ahora te propele. Inicias el trayecto con una nueva vitalidad, una calma distinta, con la ecuanimidad de quien no requiere probar nada. Ya no intentas persuadir a nadie sobre tu mérito, pues es conocido por ti. Dejas de consumir esfuerzos en complacer al asimilar que tu tiempo y energía son demasiado preciosos.
El mutismo que antes te inquietaba, ahora se percibe como un refugio. Es el lugar para reflexionar, idear y restablecer la conexión personal. Al alcanzar este estado, la existencia se transforma, pues los antiguos desórdenes dejan de afectarte. Lo que te paralizaba ya no te contiene. Has aprendido a operar desde la firmeza, no desde la carencia. Y ocurre un fenómeno notable. Al ya no requerir de terceros para progresar, emergen individuos que desean acompañarte, no por lástima, sino por reverencia. El vigor genera respeto y la autonomía suscita admiración. Pero en esta etapa no son una necesidad, sino una selección. No persigues compañía por temor a la carencia, sino por la concordancia en metas, ideas y vibras. Has evolucionado de solicitar auxilio a motivar a otros, de aguardar orientación a ser un orientador. Esto es superación. No solo resistir al aislamiento, sino convertirlo en dominio. Cada avance que emprendiste sin ayuda fue una formación para este instante. Cada oscuridad que afrontaste sin ceder te proporcionó la resistencia que hoy te sostiene. Y aunque esto haya sido invisible y no haya recibido gratitud, tú lo conoces. Eres consciente del esfuerzo de mantenerte erguido ante el aparente colapso. Recuerdas las ocasiones en que derramaste lágrimas en secreto, los días en los que te obligaste a continuar sin ánimo, y ahora asimilas que valió la pena. Todo ese sacrificio discreto fue el valor de tu emancipación, la edificación de un intelecto robusto, sólido e inconquistable. Por lo tanto, no vuelvas la vista en busca de entendimiento. No todas las personas captarán la travesía que te condujo a este lugar. Ciertas te criticarán, otras te codiciarán, pero es irrelevante, ya que tú conoces el esfuerzo invertido. Y mientras ellos conversan, tú seguirás tu senda con la frente en alto, sin amargura, sin requerir el visto bueno, porque quien dominó el arte de marcha sola ya no teme la ausencia de otros. Y esta cualidad te hace superior a cualquier impedimento, más significativo que cualquier fracaso, más perspicaz que cualquier pena. Y finalmente, llega la jornada en que todo se clarifica. Observas el pasado y reconoces que las madrugadas más sombrías fueron tu mayor material de modelado. Que los momentos en que sentiste tu límite fueron los que más te endurecieron. Que el aislamiento que te abrumaba se convirtió en verdad en el horno de tu forja. Solo al hallarte enteramente solo, asimilas el sentido genuino de la confianza, dirigida no a terceros, sino a tu propio ser. Descubres que ya no requieres de soporte ajeno para levantarte, porque ya lo sabes hacer. Que no te hace falta que alguien te inspire, porque la constancia se ha fusionado contigo, que no precisas de comprensión externa, porque te conoces lo suficiente para jamás defraudar tu propia voluntad. Al conquistar esta hazaña, al mantenerte sin subordinación, accedes a una clase de dominio que escasos han experimentado: la serenidad. No la quietud que proviene de las circunstancias favorables, sino la calma de quien permanece imperturbable en la turbulencia. Tal tranquilidad no se adquiere, se merece. Se obtiene con laboriosidad, con aflicción, con períodos de incertidumbre y jornadas de mutismo. Se obtiene al continuar, incluso cuando el temor te inmoviliza, al reincorporarte sin reservas de vigor, al optar por la confianza sobre el desaliento. Esta serenidad es la recompensa que la existencia concede a quienes no claudican, que evitan la comodidad, que avanzan con dignidad, a pesar de la falta de reconocimiento público. Y un día, inadvertidamente, la realidad comienza a transformarse. Los asuntos que te causaban daño pierden su poder. Los individuos que te limitaban ya no te obstruyen. Comienzas a atraer ocasiones, vínculos y experiencias que antes parecían inalcanzables, porque ya no operas desde el déficit, sino desde una riqueza interna. Dejas de intentar subsanar faltas, ya que las cubriste con un sentido de vida. La aceptación se vuelve innecesaria, pues tu mérito ya no se supedita a nadie. Eres tú en tu totalidad, sólido, firme, tranquilo. Has descubierto que la existencia no se mide por la compañía, sino por tu identidad en el retiro. Y lo más impactante es lo siguiente: al transformarte en un individuo apto para progresar en soledad, también adquieres la competencia para dirigir a terceros. Tu trayectoria se vuelve un modelo, tu pena una fuente de aliento, tu quietud una lección. Los observadores notarán en ti una peculiaridad, no por tus posesiones, sino por la paz con la que caminas. Quien ha permanecido aislado y superado su propia psique, ya no le teme a nada, ni a la negación, ni a la derrota, ni a la carencia. Comprende que mientras conserve su firmeza, su intelecto y su objetivo, siempre será capaz de levantarse.
Por lo tanto, si alguna vez sientes que te encuentras solo, recuérdalo, no estás en declive, estás evolucionando, no te han ignorado, te están construyendo, no estás en la conclusión, estás precisamente donde se forjan los seres indomables. Este es tu instante, no aguardes por más indicios, no persigas más presencias, lo esencial ya reside en tu interior, y al captarlo, al experimentarlo con autenticidad, la soledad cesará de ser dolorosa. Habrás descifrado la gran verdad que pocos alcanzan en la existencia. El poder supremo del ser humano no está en contar con alguien al lado, sino en poseerse a sí mismo.